En esta primera parte de la nota nos cuenta cómo empezó su vínculo con el arte. Vamos en orden y eso, cronológicamente terminaste en el 97 en Jujuy, hace más de 20 años. Contame un poco cómo empezó todo tu vínculo con el arte. Me contaste que viajaste mucho. ¿Cómo fue eso? El vínculo mío con la pintura arranca de la adolescencia. O sea, esa época en que uno no sabe si va a ser médico, ingeniero, abogado, como quien lo viejo, o pintor. Y yo siempre quería ser pintor. Todo esto en Buenos Aires. En La Plata. En La Plata. Pero... Entonces uno quiere ser pintor y lo que hace se nota en la escuela de arte de pintura. Y al poco tiempo de estar en la escuela de arte me di cuenta que eso terminaba inexorablemente en una licenciatura y en un profesorado y no sé qué, y que iba a terminar siendo profesor y a enseñar algo que ni siquiera sabía cómo era. Claro, reproduciendo como modelos. Claro, reproduciendo modelos. Entonces, medio lo abandoné, pero antes de abandonar toda esa estructura, conocí a dos grandes maestros allá adentro y les pedí que yo quería formarme con ellos a la manera de los renacentistas. ¿Qué es esto? O sea, tenés un taller de un tipo que pinta, que tenés una transferencia, que lo respetás, que lo valorás, y el tipo te transfiere toda su experiencia. Y que para mí eso era mucho más valioso que toda la otra cuestión. Fue un riesgo, pero bueno, lo asumí siendo joven. Yo creo que fue un acto de lucidez de la juventud. Claro. Viste que uno dice la juventud es arrebatada. Bueno, yo creo que no. Creo que fue un acto de lucidez siguiendo tu deseo, ¿no? No fue fácil, pero la formación se completó en 5 o 6 años en estos talleres con estos dos. En un momento yo pintaba, qué sé yo, con la ilusión y en un momento siempre había una insatisfacción, nunca las cosas salían como uno quería, qué sé yo. Y en un momento, sorprendentemente, no sé si porque no me bancaba más, no sé quién, me dice, mirá, no te pusimos nada. Ponete a pintar. Te dieron el alta. Claro, me dieron el alta. Ponete a pintar y si querés nos juntamos cada 6 meses, tomamos unos vinos, me mostrás todo lo que hiciste, pero no vengas más. Entonces empecé solo, y efectivamente los primeros semestres iba con mis cuadros y esperaba la fecha. Había una devolución. Claro. Y hasta que finalmente eso se fue haciendo más espaciado, ya nos encontrábamos en las muestras. Era una cosa maravillosa. Pero claro, ahora venía la parte... Bueno, en el medio de esto se produce, por cuestiones de otro trabajo que yo tenía, de viajar mucho. Entonces viajaba muchísimo. Y aprovechaba eso. Y aprovechaba para ir a los museos, para conocer... Bueno, entonces puedo decir que conocí los museos más importantes, los he visto, y las obras más importantes las he visto y las he casi tocado de contrabando. Aún así, todo eso lo que hacía era que te infla mucho para adentro para alargar cosas, pero había que trabajar mucho para esto. El arte siempre es mucho trabajo. Claro, es mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Me vine para Jujuy, tenía amigos, Ariel es un amigo. El amigo entonces, bueno, me vine para acá trabajando y empecé a desarrollar orgánicamente u organizadamente todo eso que habías absorbido. Todo aquello. Bueno, como conclusión de esto fue que la obra empieza a tener un desarrollo que hasta me sorprende, desarrollo cuando la voy mirando respectivamente. Y algunas circunstancias que el azar y no sé qué hacen que de pronto tengas contacto con, qué sé yo, no sé, con una fundación holandesa en la cual habemos 2 o 3 pintores jujeños que estamos vinculados a ella. Y con esto empezamos a viajar, empezamos a hacer muestras en el exterior, nuestra obra empieza a verse en otros lados, tenemos contactos con pintores, o sea, con pares de distintos países. Y cuando uno dice un pintor holandés, y el pintor holandés es como vos, pero que vive en Holanda. En Holanda, y el croata le pasa lo mismo. Entonces empezamos a juntarnos y a ver cuáles son los problemas que tenemos, y entonces el mundo putea contra las galerías, contra los galeristas, como la película esta... Mi obra maestra. Claro, ¿no? Donde el tipo es un no sé qué y el galerista no sé cuánto. Bueno, todas estas cuestiones.
Y uno empieza a tomar cierta confianza con esto. Claro. Y decir, bueno, sí, está. Y un día te encontrás que estás dentro de lo que querías hacer cuando tenías 15 años. Cuando yo llegué a Jujuy, mi pintura, sí, yo traía, decía, no, esto acá no va a funcionar porque esto es diferente, es más tradicional y qué sé yo. Sin embargo, funciona, tengo mis amigos, tengo gente que se queda con la obra, o sea, igual que... Y sin embargo es una obra diferente. Claro, es decir, por supuesto con el tiempo va cambiando y se van incorporando algunas cosas de la misma vida, pero no como una cosa forzada, digamos, claro, sino como de la misma vida. No adaptándote al lugar. Claro, no, para nada. Es más, antes tenía prejuicios, decía, si llego a pintar, qué sé yo, un cerro, un cardón, o llego a pintar con colores demasiado... van a pensar que estoy... Te estás mimetizando. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que sí es cierto que ese es el aporte que le podemos hacer al público. Claro. Es decir, poder intercambiar. Y el público lo acepta tranquilamente. Sobre quiebres, rupturas y otras hierbas. En esta segunda parte de la nota, Lito de Muro nos cuenta su experiencia consagratoria de exponer en el Museo Nacional de Arte de La Paz, Bolivia. El tema del Bellas Artes surge porque el embajador argentino, como todos sabemos en Jujuy, es Eugenio. Ajá. Y de alguna forma tenemos una relación. Un día me lo cruzo, Chiqui, ¿cuándo vamos a hacer una muestra en La Paz? Cuando quieras. Bueno, ese cuando quieras, para un artista que siempre dice no se puede, que se sepa, para un artista, cuando quieras era mañana. Sí. Así que ahí está, ahí me le aparecía el Chiqui en Bolivia, empezamos a pergeñar esto. La primera muestra fue en la embajada. Sí. Una muestra que por supuesto en la embajada invitamos a las personalidades del arte de La Paz, y la estructura de la embajada tiene una convocatoria muy fuerte. Claro. En eso aparece el director del museo de ese momento, de Bellas Artes que, de La claro, Paz, que le interesa la obra, empezamos a hablar, qué sé yo, esto y lo otro, y me propone hacer una muestra en el museo. Pero previamente teníamos que hacer un circuito, como si fuera una espiral, de muestras en distintos lugares de Bolivia, para culminar en el museo. Esto duró 1 año y medio más o menos, toda esta serie de muestras, arranca en la embajada, sigue en otro lugar, se hace una muestra en el Museo de Sucre, se hace una muestra en la Cinemateca Boliviana, y ya cuando tenés cierto cartel o cierta cosa, se arma un reconocimiento, se arma la muestra en el Museo Nacional, que se levantó ayer, o sea, ayer antes de ayer, que arrancó el 12 de abril. Y bueno, y ahora te cuento qué significa hacer una muestra en un museo nacional. Sumamente importante. Pensemos, Sudamérica tiene 10 países, 12, serán, bueno, no sé. Bueno, cada país tiene un museo nacional. Claro. Quiere decir que ahí es el circuito ese, se hace... O sea, no hay, por ejemplo, no había argentinos que habían hecho muestras personales en Bolivia hasta este momento. Para que te des una idea. Claro, o sea, es algo que una consagración. Sí, y te da otro renombre. No lo tomo así, lo tomo como una cosa y decir, bueno, acá estamos. Primero, todo el desarrollo de la muestra, por más que uno tenga experiencias y demás en hacer muestras en distintos lugares, esto es una especie como de... Imagínate, por ejemplo, vos llegás y no te dejan tocar un cuadro, vos no los tocas más, no son más tuyos. Claro, están ahí. Hay toda una organización de un ejército de tipos de restauradores de la obra que la miran, curadores, toda una serie de personas que circulan por ahí con expedientes, con carpetas, con tu laburo. Cosa medio extraña, ¿viste? Y bueno, la muestra queda impecable y entonces, claro, cuando vos por ahí cuando está el público y todo, bueno, es una muestra más, qué sé yo, pero cuando te quedás solo y recorres el museo y ves tus cuadros en ese museo, decís, bueno, me tengo que tomar un tiempito para digerir esto. Claro, es fuerte. Y entender por dónde van las cosas. Y esto, obviamente, te abre una serie de cuestiones. Claro, porque es algo relevante. Que son imaginarias también, ¿no? O sea, digamos, vos eras el mismo hasta hace un mes, pero ahora empieza a aparecer otra cosa. Bueno,
Y también es una responsabilidad. Es decir, claro. Digamos, vos tenés que seguir en esa búsqueda de lo que transmitís con el lenguaje plástico, de lo que significa tu posicionamiento en tu pintura. Claro, es decir, totalmente. Digamos, que es lo que busca todo artista, o sea, qué sé yo, es como decir un tipo que hace música y toca en el Luna, no sé. Bueno, claro, y vas avanzando, en el Gran Rex o en el Colón, no sé, una cosa claro, así. Claro. Entonces empezás a decir, bueno, acá estamos. Y bueno, te volvés a Jujuy y seguís trabajando, seguís y bueno, no es que esto terminó, no. Ahora, eso es en cuanto a la circulación de la obra, sí. En cuanto a la muestra, es decir, la relación que tiene la obra con el público. Sí. En cuanto a vos, con el laburo sigue siendo el mismo y debe seguir siendo el mismo. Claro, tenés que seguir. O sea, vos te pones a trabajar y fíjate lo que es esto, son todas manchas, esto, lo otro, y de pronto venís y dices, che, esto está qué bien, ¿cómo está funcionando esto? Entonces, y ya te pones a trabajar en eso y aparece una cosa que se incorpora a lo que ya venís haciendo. O sea, una obra no es un cuadro, una obra es un conjunto. Donde tenés altibajos, claros, oscuros, hay subidas, bajadas. Claro, de acuerdo a momentos, cosas que sí, te pasan. Y a época, y a veces vos tenés aciertos y desaciertos. O sea, no son todas... todo pegadas. Si uno lo tuviese que hacer con la música, diría, bueno, hoy desafino, mañana afiné, luego se me fue por este lado, pero ahora y hay días, yo lo veo con los músicos, hay días que los tipos se bajan o que se dejan de tocar, se sientan, se piden un trago y vos los ves contentos porque ajustaron la banda, ¿no? Y a veces no los ves tan así, pero cuando vos ves que cuando la ajustaron quiere decir que saben lo que están haciendo. Totalmente. El pintor tiene un problema porque el pintor está solo, no tiene un socio de esto, o sea, su obra es la de él, o sea, entonces ahí tenés todavía más angustia, más dudas, claro, es todo para vos. Así que bueno, esa es más o menos la... Tremenda. Bueno, la última, contame eso, ¿no? Hablábamos, bueno, de que tenés altibajo y todo. ¿Cuál es tu momento creativo y qué te inspira? ¿Tenés un momento del día? ¿Lo dedicás porque hay como parte del ocio creativo a la hora? Son épocas. Yo, por ejemplo, hay días que venís al taller, das vueltas, ordenás las cosas, limpiás los pinceles. Es como cuando eras chico y no querías estudiar. Claro, entonces te das vuelta, te tomás unos mates y bueno, y te vas y decís, no, la verdad que no. Y otro día te pones a limpiar un pincel, se cae una mancha en la mesa, y uy, qué bien, empezás ahí a laburar, uy, traes una tela, ponés, seguís laburando y traes otra tela. Normalmente por ahí en los talleres pintás con 2 telas o con 3, o sea, no es que estás haciendo un cuadrito. Entonces empezás a elaborar y entonces eso es como una especie de fiebre que te agarra y que te dura 3, 4 días, ¿entendés? Y entonces son 3, 4 días que estás así enloquecido y ya empieza a aparecer. Y luego viene un proceso mucho más tranquilo que es el de darle a esto la forma, o sea, terminar. Claro. O sea, que eso puede durar un tiempito más, un tiempito menos. Y después se apaga, pero no se apaga porque hay una inspiración, se apaga porque tenía ganas de jugar al fútbol. ¿Cuándo un cuadro o una serie está terminada? Mira, está terminada, es medio misterioso porque, o sea, uno tiene antes de la terminación de esto, tiene mucha, pero yo creo que está terminado cuando vos ves que ya no podés vos más con eso. O sea, que ya diste todo y no podés más. Seguramente otro pintor, con otro ojo, con otra cabeza, con otra mirada, tiene más cosas para decir, para poner. Vos no tenés más. O sea, si tuvieses más, lo pondría. Entonces, llega un punto que lo mirás y dices, no, acá esto ya no tiene más. Puede pasar que no tenga más y tengas que tirarlo porque, ¿no? o vos te quieras salvar cosas y no tengo más, pero esto está funcionando. Está bueno. El tema es que funcione. Delacroix decía que vos tenías que trabajar de forma tal que cuando vos dejes un cuadro en el estado en el que esté, el cuadro tenga algo que valga la pena y que se pueda entender que eso sigue. No sé si... Sí, clarito. O sea, esas obras inconclusas que uno ve en los libros a veces de Cézanne, de Matisse, inconclusa. Claro, inconclusa, pero tiene algo ahí que ya funciona. Que está funcionando. Entonces, bueno, ¿vale la pena seguirlo? Y sí, por ahí no.
por ahí quedó con eso era lo que te preocupaba y ya se solucionó. Resolviste un problema plástico del lenguaje y ya esto funciona.